Hola, bienvenido a Jesús es la Vida Radio Online. El día de hoy vamos a hacer un estudio titulado ¿Cuán gozosos? ¿Cuán dichosos? ¿Sí? Bienaventurados. Así que bueno, te pido que me acompañes a Mateo, capítulo 5, dice así, viendo la multitud, o sea que había una multitud, dice, subió al monte y sentándose, ¿sí? Estamos hablando de Yeshua, de Jesús. Y sentándose vinieron a él sus discípulos, ¿sí? Y en aquel momento recordemos que los maestros se sentaban y sus discípulos permanecían parados, ¿sí? Era una costumbre, por lo tanto Yeshua, Jesús, enseñó sentado, dice así. Y sentándose vinieron a él sus discípulos, ¿sí? Aquí les va a comenzar a hablar a los discípulos. Si bien en este monte de las bienaventuranzas, en este sermón, había más personas, sí, había una multitud, pero estaba dirigido a los discípulos. ¿Por qué? Porque, ¿qué es un discípulo? Bueno, un discípulo es alguien que quiere aprender, ¿sí? Es alguien que quiere instruirse, ¿sí? Bueno, Yeshua, Jesús, como el maestro por excelencia, como aquel que nos da la palabra correcta, ¿sí? Instruyó a sus discípulos, ¿sí? Y vinieron sus discípulos a él, ¿sí? Sigamos leyendo Mateo capítulo 5, versículo 2, dice, y abriendo su boca les enseñaba, ¿sí? Les instruía, diciendo, en el 3, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu, dice acá. Así que bueno, muy bien. Es importante entender que no se está refiriendo el Señor a pobreza en cuanto a dinero, sino está hablando bienaventurado el pobre de espíritu, ¿sí? ¿Qué es el pobre de espíritu? Bien, el pobre de espíritu es aquel que dice, separado de ti, Señor, nada somos. Así que es muy importante poder entender esto. Aquel que es humilde, ¿sí? Es todo lo contrario al altivo de espíritu, ¿sí? Aquel que cree que todo lo puede en sí mismo, ¿sí? Sino el pobre de espíritu es aquel que dice, Señor, sin ti nada puedo hacer, Señor, separado de ti nada soy. Así que bueno, podemos ver acá lo que Yeshua Jesús le está enseñando a sus discípulos y es un principio, ¿sí? Comienza diciéndole bienaventurados los pobres de espíritu, ¿sí? Bien, antes de seguir vamos a ver qué es bienaventuranza, ¿sí? Bienaventuranza es cuán dichoso les está diciendo los pobres de espíritu, o también se puede decir felices, ¿sí? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos, le dice Yeshua, ¿sí? De ustedes es el reino de los cielos. Si ustedes son pobres de espíritu y no altivos de espíritu, ¿sí? Si ustedes son humildes de espíritu, si ustedes reconocen que por encima de todas las cosas está el soberano Dios, ¿sí? De ustedes es el reino de los cielos. Eso le está queriendo decir, ¿sí? Bienaventurado el pobre de espíritu. Así que la enseñanza para nosotros y para todo aquel que escucha este estudio, tanto para mí como para ti, ¿sí? Es que seamos pobres de espíritu, ¿sí? Que sepamos que separados del Señor nada podemos hacer, ¿sí? Nada somos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida y porque Él es aquel que nos escogió, quien nos llamó, ¿sí? Así que somos dichosos, ¿sí? Somos dichosos por entender esto. En el 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿sí? Aquí es muy importante también poder entender esto, ¿sí? ¿Por qué? Los que lloran, ¿sí? Porque cuando nos acercamos a Yeshua, a Jesús, y vemos su salvación, vemos su sacrificio, vemos cuánto Dios nos ama, nosotros comenzamos a entender que la vida que hemos vivido separado de Él, ¿sí? Ha sido una vida totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y al arrepentirnos, produce en ciertas ocasiones llanto, ¿sí? Produce ese llanto de arrepentimiento, ¿sí? Bien, entonces, cuán gozoso, cuán dichoso, ¿sí? Somos aquellos que lloramos, ¿sí? Que lloramos, que nos arrepentimos, ¿sí? ¿Por qué? Y dice acá Yeshua y les enseña a sus discípulos, porque ellos recibirán consolación, ¿sí? Y muy importante que entendamos esto, que la consolación perfecta viene de parte de Dios. Él puede sanar, ¿sí? Puede cambiar, Él puede transformar, ¿sí? Él puede hacernos entender que nos brinda, sí, perdón. Y esa es la consolación más grande que podemos recibir, el perdón de parte de Dios, ¿sí? Así que bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación.
En el 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿sí? Y cuando habla de manso, y se los dice a los discípulos, y se los dice a aquella multitud también que estaba escuchando en ese lugar, y en especial a sus discípulos, aquellos que le seguían, a aquellos a los cuales él instruyó, les enseñó, les está diciendo sed mansos, ¿sí? Bienaventurados los mansos, gozosos los mansos, dichosos los mansos, ¿sí? Está hablando de que no hay que pagar mal por mal, ¿sí? Sí, está hablando de que debemos de ser mansos, ¿sí? Mansos, de que debemos estar bajo la voluntad del Señor, ¿sí? Sujetarnos a su palabra, ¿sí? ¿Y por qué creen ustedes que Yeshua Jesús les enseña a sus discípulos a ser mansos, como nos enseña a nosotros el día de hoy, los que estamos escuchando esta instrucción, esta enseñanza de parte de Yeshua? Bien, nos enseña porque en los momentos de dificultad, en el momento en que nos agreden, en el momento en que todo parece que viene en contra nuestra, sí, el Señor nos pide que seamos mansos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una promesa, sí, recibiremos la tierra por heredad. ¿Cuál es la tierra que recibiremos por heredad? Bien, es la que el Señor ha prometido en algún momento, establecer su reino. ¿Sí? Cuando entremos en su reino, eso va a estar en un punto geográfico que ya conocemos, que es en la tierra que hoy día conocemos como la tierra de Jerusalén, Israel, ¿sí? Donde Dios ha de establecer su reino, ¿sí? Y esa tierra ha de ser santificada, ¿sí? Ha de ser transformada, ha de ser cambiada. Recordemos Apocalipsis que dice cielos nuevos, tierra nueva, ¿sí? Esa tierra es la que heredaremos, ¿sí? Y por mantenernos mansos, ¿sí? Por ser mansos, ¿sí? Y está muy bueno lo que nos va enseñando el Señor, porque si relacionamos, nos habla de pobreza, de humildad, ¿sí? Nos habla de llanto de arrepentimiento, nos habla de mansedumbre, ¿sí? De ser manso, ¿sí? Así que es muy hermoso lo que le está enseñando Yeshua a sus discípulos, ¿sí? Porque ellos habían de enfrentar grandes retos y en el nombre de Yeshua, de Jesús, de aquel que dio su vida por nosotros, iban a vencer, ¿sí? Así que bueno, son los que pelean con Dios y vencen, ¿sí? A los que el Señor tiene en cuenta, ¿sí? En el 6 va a seguir diciendo Yeshua, Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿sí? Y vamos a buscar el Proverbio 21:21, en Proverbios 21:21, acompáñame, tú que tienes tu Biblia a mano, tú que estás pasando hermoso en este momento donde Dios nos está hablando, a ti y a mí. Vamos a buscar Proverbios 21:21. Dice así, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra, ¿sí? Así que bueno, es bueno buscar siempre la justicia de Dios, no nuestra justicia propia, sino la justicia de Dios, ¿sí? Así que debemos siempre buscar la justicia de Dios y no la nuestra, ¿sí? Sigamos, bienaventurados en el 7, los misericordiosos, dichosos los misericordiosos, gozosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿sí? Y aquí es muy importante también poder ver el Salmo 41, aquellos que puedan leer el Salmo 41, ¿sí? Porque dice que alcanzaremos misericordia, ¿sí? Yeshua enseña que alcanzaremos misericordia. Y si lo dice Él, que es el Maestro por excelencia, que Él es el unigénito de Dios, ¿sí? Recordemos que Él es el Mesías, el enviado por Dios, ¿sí? Dice, de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, ¿sí? Así que bueno, es importante que nos gocemos si somos misericordiosos, si seamos misericordiosos con nuestro prójimo, seamos misericordiosos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros enemigos, sí, porque Dios ha de darnos su misericordia, ¿sí? Porque ellos alcanzarán misericordia. Bien, sigamos. En el 8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿sí? Y limpieza de corazón habla de pureza de motivos, ¿sí? Que nos acerquemos a Dios con pureza de motivos, que hagamos las cosas para con Dios con pureza de motivos, ¿sí?
y que hagamos las cosas para con nuestro prójimo con pureza de motivo, ¿sí? Siempre bajo la buena voluntad de nuestro Dios. Entonces eso nos hace gozosos y dichosos ante el Señor Todopoderoso, ¿sí? Ante el Eterno. Bien, en el 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿sí? Bien, aquellos que buscamos la paz de Dios, el Shalom, ¿sí? La verdadera paz, aquella de la cual Yeshua es el príncipe de paz, ¿sí? Y nosotros al buscar la paz con Dios y al llevar esa paz hacia las personas para que encuentren al príncipe de paz y obtengan la paz de Dios y crean que en algún momento se ha de establecer su reino y ha de llegar a nuestras vidas para siempre la paz perdurable, que es ya en el reino, ¿sí? Son bienaventurados, ¿sí? Todos los pacificadores, ¿sí? Los que buscan hacer la paz con Dios, los que buscan que otros hagan la paz con Dios, son bienaventurados, ¿sí? Porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿sí? En el 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿sí? Nosotros somos de predicar la justicia de Dios y hay muchos injustos que van en contra de la justicia de Dios y bueno, por esa causa nos persiguen o te pueden llegar a perseguir. Bien, sé dichoso, sé bienaventurado, sé feliz, sé gozoso, porque estás padeciendo por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Esto dice la Biblia, esto enseñó Yeshua, así que ante los ojos de Dios, por llevar la justicia de Él, estás haciendo lo que a Dios le agrada, entonces tuyo es el reino de los cielos, porque Dios ve tu gozo, tu felicidad, ¿sí? Tu amor por el Evangelio, tu amor por llevar su palabra, tu amor por compartir de su justicia, ¿sí? Así que bueno, ponte contento porque eres bienaventurado. Dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan, en el 11, ¿sí? Y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿sí? Y es muy difícil pasar por todo esto, pero los apóstoles pasaron por esto y estoy recordando en Hechos, cuando Pablo, ¿sí? Y Silas son encarcelados los dos, y ellos mientras estaban ahí estaban gozosos, dichosos, felices, ¿sí? Eh, porque ellos estaban padeciendo ese momento por causa de la justicia, ¿sí? Por causa de llevar el Evangelio de Dios. Y el Señor trajo libertad a sus vidas. Recuerdo que el Señor rompió las cadenas, abrió las puertas, ¿sí? De esa cárcel. Mientras ellos alababan al Señor. Y eso ha de hacer el Señor con nosotros, ha de romper la opresión, por más fuerte que sea, ¿sí? Porque Él está con nosotros, ¿sí? Entonces dice, bienaventurados cuando sois por mi causa, ¿sí? Perseguido y os vituperan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿sí? Y en el 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ¿sí? Y estas son las cualidades de aquellos que buscamos servir al Señor. Si tú estás buscando ser un discípulo de Yeshua, ser una persona que quiere agradarle a Dios, bueno, recuerda que estos son los principios que el Señor te enseña para que puedas llevar su evangelio, ¿sí? Son las cualidades del carácter del discípulo, ¿sí? Así que bueno, es una bienaventuranza, es estar gozoso, feliz y dichoso por causa de todas estas cosas, ¿sí? Que nos enseña acá Yeshua y es muy difícil, ¿sí? Que te persigan, es muy difícil que te vituperen, es muy difícil que digan mal contra tuya, es muy difícil que mientan en contra tuya. Pero vamos a leer el día de hoy, además de este pasaje, Hechos 16, 23, 25, que recién nombramos una parte, para que puedas entender cuán grande es el poder de Dios, ¿sí? Y podamos entender por qué el Señor nos está diciendo gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.
Sí, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sí, Dios envió a muchos profetas a compartir de su justicia y fueron perseguidos y pasaron por pruebas grandísimas, ¿sí? Pero el Señor eh, los ha tenido en cuenta. Y qué mejor que Dios nos tenga en cuenta y qué mejor que Dios, ¿sí? Nos tenga un galardón grande en los cielos, ¿sí? Eso es importante porque eso habla de que hemos de vivir eternamente, ¿sí? A su lado, en su presencia, ¿sí? Y qué mayor regalo que ese, ¿sí? No hay nada en este mundo o en esta vida que sea mayor al regalo de Dios, que podamos vivir eternamente a su lado, ¿sí? En su presencia, ¿sí? Donde ningún mal nos alcanza, donde nadie puede dañarnos, donde el tiempo no pasa, ¿sí? Así que bueno, vamos a Hechos 16:23. Hechos 16:23. Muy bien, hemos llegado. Si lo encontraste, acompáñame. Dice: después de haberles azotado muchos, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, ¿sí? El cual recibió este mandato: los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos, ¿sí? Estaban presos, imagínense, y ellos cantaban himnos. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Así que vemos aquí que el Señor es fiel, ¿sí? Que el Señor, Él está para hacerte libre, para hacernos libres, ¿sí? Bien, cantemos himnos a Dios y oremos. Te aliento, hermano, a que sigas escuchando estos mensajes, estos estudios bíblicos. Te aliento a que lo compartas con aquellas personas que tú crees que han estado en el Evangelio, ¿sí? Y que han padecido persecución y se han alejado. Te aliento a que compartas con ellos este programa para que ellos vuelvan, ¿sí? Vuelvan al Señor, ¿sí? Regresen, retornen al Señor y puedan entender que somos bienaventurados, ¿sí? Gozosos, dichosos, ¿sí? Cuando por causa de su nombre, ¿sí? Somos perseguidos. Y vendrá la libertad del Señor, ya sea tanto física como espiritualmente. Sí, vendrá la libertad eterna, donde hemos de vivir en su reino por toda la eternidad. Así que bueno, te bendigo, te doy gracias por apartar de tu tiempo para poder escuchar a este servidor. Y como siempre exalto el nombre de Yeshua, el Mesías, de Jesús, el Mesías, ¿sí? Así que le pido al Señor que estas palabras lleguen a lo más profundo de tu corazón y que puedas acercarte a Él y que cada día puedas crecer en el conocimiento de la verdad de nuestro Señor Yeshua Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Eso es la Vida Radio Online. Gracias por compartir con nosotros la lectura de la Biblia. Ahora te invitamos a hacer esta oración. Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Te pido que entres a mi vida. Te acepto, Yeshua, como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados. Desde mi juventud hasta hoy me arrepiento y me dispongo a dejarlos. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, como la salvación de mi alma. Señor Jesús, por favor, dame la vida eterna y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una persona nueva, persona renovada y transformada, día a día, en el conocimiento de tu verdad, Yeshua. Amén.
En el cielo está su trono y en mi corazón también. Majestuoso y supremo Rey, de la gloria digno es. Los cielos cuentan su gloria. Oh, oh. El firmamento habla de él. Hasta las aves le cantan. De la gloria digno es. Recibe la gloria, recibe la honra. Santo, 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 poderoso es el Señor. Recibe la gloria, recibe la honra. Santo, 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 Dios está en este lugar. En el cielo está su trono y en mi corazón también. Majestuoso y supremo Rey, de la gloria digno es. Recibe la gloria, recibe la honra. Santo, 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 poderoso es el Señor. Recibe la gloria, recibe la honra. Santo, 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 Dios está en este lugar. Recibe la gloria. Oh, tú eres santo. Santo, 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 Dios está en este lugar. Santo, 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 Dios está en este lugar. Santo, 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 Dios está en este lugar. Santo, 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 Dios está en este lugar. Santo, 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 Dios está en este lugar.